Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de predicar en el campo de Rialto en español, Sunrise en español, en Rialto todos los domingos, o la mayoría de ellos. Y soy parte de un equipo pastoral, el cual es dirigido por el pastor Steve García, pero todos somos dirigidos por el pastor de pastores, por Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Al tercer día, después de haber muerto, resucitó y que viene nuevamente por nosotros. Si estás viéndonos a través de los medios de comunicación, queremos darte la bienvenida y nos encanta que lo hagas como lo haces todos los domingos. Esperamos que Dios te hable en gran manera y que sea bendición para tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Sunrise, Iglesia Sunrise, y ahí puedas ver todos los mensajes y compartirlos con las personas que tú amas. Gracias por vernos a través de la televisión, a través de la internet. Pero hoy, si quiero hacer dos clarificaciones, o quiero traer a la luz dos cosas, no son clarificaciones, sino que comienza la clase de 8 decisiones sanadoras. Son excelentes esas clases, no te las pierdes. Sigue nuestro grupo de oración, servicio de oración, como lo hemos estado haciendo. Pero si tú estás en algo que tienes que tratar con tu vida, esa es la clase donde tú quieres estar. Para las mujeres más jóvenes, esas mujeres que están trabajando durante la mañana y no pueden estar aquí en la iglesia los jueves, en el grupo de mujeres, hay una clase especial con un formato totalmente diferente. Y va a comenzar el miércoles y va a ser en el salón 190. Y va a ser por un periodo de 8 semanas. Entonces, hay nuevas clases, por favor, inscríbete en ellas, participa en ellas, porque va a ser de bendición para tu vida. Amén. Y ahora comenzamos con la segunda parte de nuestra serie de enseñanzas del mes de enero, titulada Nuevo. Y específicamente vamos a estar hablando de no te conformes. Déjame contarte esta historia. Cuando yo estaba muy jovencito, mi papá, que es una persona que es estudiada, bastante estudiada, y que ha escrito muchos libros, me dijo una vez que si a ti te tocaban el ombligo, tú te morías. Y cuando yo escuché eso, pues un niño que su papá le dice eso, su superhéroe le dijo algo, por supuesto que lo va a creer. Y me acuerdo que llegué al salón de clases, estando en una clase de anatomía humana, y la maestra estaba enseñando sobre la parte del ombligo, el cordón umbilical, y yo levanté la mano y dije, si te tocas el ombligo te mueres. Y a partir de ese día me convertí en el hazme reír de la escuela. El niño que cuando le toca el ombligo se muere. Por supuesto, eso me traumó tanto que llegué a la casa y le dije, papá, tú estás equivocado. La maestra me dijo que tú estás equivocado. Para mi sorpresa, mi padre, que vuelvo a repetir, es un hombre muy estudiado. Me dijo, no, mi abuelita me dijo que si tocaba el ombligo te morías. Y eso es verdad, porque mi abuelita lo dijo. Y dije, papá, no es así. Y cuando fue a hablar con uno de sus familiares, que también es una persona bastante preparada, me dijo, su papá tiene razón, mi abuelita me lo decía. El asunto está en que a veces nosotros aprendemos cosas o creemos cosas y ni siquiera nos damos cuenta cómo las aprendemos o cómo las asimilamos. Comportamientos. A lo mejor tú vienes de una familia donde tu papá era un hombre muy machista y te casaste y seguiste el patrón machista. A lo mejor tú vienes de una familia donde tu mamá era una mujer que era feminista y te casaste y seguiste el patrón feminista. O quizás vienes de una familia donde había abuso de palabras o de trato y te casaste y seguiste el mismo patrón. Porque el asunto está en que a veces hay cosas que nosotros asimilamos y no nos damos cuenta. Por eso el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y, diga conmigo, perfecto. Entonces, hoy quiero enfocarme en 8 palabras nada más en ese texto. Y son, y no adoptes las costumbres de este mundo. Y cuando hablamos de adoptar, estamos hablando de moldear. Es decir, de tomar una actitud, de tomar algo, de seguir un patrón, idiosincrasias, ideologías, costumbres, forma de vestirse, forma de comer, todas esas cosas. Y cuando hablamos de moldear, tenemos que pasar también en lo que es la moda. Específicamente la moda son estilos que tienen que ver con su época, con tiempo. Y para aquellos que dicen que no siguen la moda, déjame decirte que sí la sigues, solamente que estás pasado de moda.
Porque a veces las personas que somos de una edad más avanzada, vemos a los jóvenes que se están vistiendo y decimos, esa moda es muy loca, eso no sirve, yo no tengo moda. No, tú tienes una moda, solamente que no estás a la moda del día de hoy. Y te sigues vistiendo como cuando estabas joven o cuando tienes tus costumbres. Y en tu época eso era lo revolucionario, era la moda de la época. ¿Estás conmigo? Entonces, a veces uno llega, va caminando por la calle, un grupo de 8 jovencitos y todos tienen el mismo peinado, la misma camisa, los mismos pantalones, los mismos zapatos y todos son patinetas o tienen diferentes cosas. Entonces, el asunto está que es sumamente importante comprender de que estos jovencitos no están haciendo esto porque ellos simplemente quieren hacerlo, sino que ven los medios de comunicación, ven Instagram, ven lo que sería todos YouTube, cantantes, personas así, y lo que ocurre es que ellos asimilan, se acoplan, se moldean a esas situaciones. Entonces, sin ellos darse cuenta, empiezan a verse iguales, a hablar iguales, a actuar de la misma manera. Por eso es que la frase que leímos ahorita en Romanos capítulo 2 es tan importante, capítulo 12, versículo 2 es tan importante. Y la Reina Valera contemporánea, que es la versión que leímos, usa la palabra costumbres, es decir, patrones, conductas, paradigmas. Y te habla de este mundo. En el idioma original, la escritura que te habla del mundo no es la palabra en griego que te usa del mundo, sino que en español ha sido traducida como este mundo. En el idioma original la palabra es de esta época. Entonces, si yo fuera a traducir esto del griego al español, yo le pondría, no te sigas los patrones de esta época. Y cuando se refiere a eso, se refiere a lo que nosotros aprendemos en la ciudad que estamos, en el lugar que estamos, en la familia que estamos y en todas las cosas. Entonces, si tú vas a un restaurante, hay algo llamado ambiente. Y los restaurantes lujosos son excelentes para crear un ambiente. Luces tenues, una música especial, decoraciones en las paredes que van con el ambiente. Los mesoneros, las mesoneras se visten de una forma específica. La comida la sirven de una manera específica. Los platos, la forma en que todo ocurre. Tú entras al restaurante y tú sabes que hay un medio ambiente en ese restaurante. Y te adaptas a ese restaurante, te sientes bien. Pero también un medio ambiente en la pupusería de la tía Juana, donde tú llegas y el olor a pupusa te pega en la cara y te sigue ese sancocho ahí, esa sopa de pata y tú dices, wow. El asunto es que donde tú vayas siempre van a haber ambientes. Y Pablo le escribe a los romanos que no se amoldeen, que no se adapten, que no sigan los patrones de la época en que estaban o del lugar que estaba. Esto no está diciendo que se salgan del mundo y que se conviertan en marcianos. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que saber y conocer nuestra identidad y quiénes somos en Cristo. Y que aunque somos del mundo o que andamos en el mundo, no somos del mundo, sino que somos de Cristo. Pero ¿cuál era el ambiente en Roma? ¿Cuáles eran los patrones de Roma? ¿Cuál era el enfoque en Roma? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando le dice esto a la iglesia en Roma? Bueno, lo que sí te puedo decir es que Roma asimiló varias culturas. Para empezar, fue un hombre llamado Nabucodonosor que llegó a Egipto, sitió Egipto, la rodeó y se las llevó. Después pasó por Israel. Y cuando pasó por Israel, Nabucodonosor llegó y se llevó específicamente al pueblo de Judá. Y después se llevó a Babilonia y ahí fueron asimilados. Después un imperio llamado Persa llegó y se llevó a Babilonia, después los griegos se llevaron a los persas y después los romanos trataron con los griegos. Y cuando llega la época de Pablo, era la mezcla del pueblo judío con el babilónico, con el griego, con el persa y todas esas cosas. Aparte sus propias culturas de otros países que habían también conquistado. Entonces la atmósfera o el medio ambiente que estaba ocurriendo, y me perdonan que hay problemas técnicos, el medio ambiente que estaba ocurriendo en Roma era un medio ambiente de una atmósfera donde había un ejército poderoso. Y aparte que había un ejército poderoso, había esclavitud. Había gran depravación moral en Roma, eso lo sabemos nosotros. Los que podemos estudiar esto, sabemos que había gran depravación moral. Pero el medio ambiente para los cristianos era persecución. Si tú eras cristiano y tú vivías en Roma en la época de Pablo,
automáticamente tú estabas en peligro. De hecho, nosotros creemos que Pablo muere decapitado en Roma por ser cristiano. Entonces, si tú eras cristiano, eras puesto en el círculo romano para ser muerto. Es más, los historiadores dicen que a veces, para entretener a los nobles, agarraban a una pareja cristiana y ahí los mataban para que ellos pudieran divertirse. Por eso es que Pablo le insta a los cristianos en Roma que se adapten a la vida de Cristo y que se amoldeen a la vida de Cristo, pero que no se adapten a la época, ni a la cultura, ni a los patrones de pensamientos donde estaban viviendo. Y para eso hay 3 textos bíblicos que son el mismo en diferentes versiones. Por lo menos, en Romanos capítulo 12, versículo 2, Reina Valera contemporánea, te dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Pero después, en la Nueva Versión Internacional te dice, no se amoldeen al mundo actual. Y en la Reina Valera 60 te dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque los patrones son cosas que ocurren sin que tú te des cuenta. Son cosas que tú no te das cuenta. Cuando vienes a ver, estás haciendo algo. Y cuando te das cuenta, a veces es muy tarde. Y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué yo aquí? Déjame contarte esta historia totalmente verdadera. Yo estaba ministrando en un sitio, en un país donde mis padres no vivían. Y me acuerdo que cuando yo estaba ministrando allí, en ese lugar había muchas muertes, demasiadas muertes. Y lo que estaba ocurriendo es que yo sin querer me acostumbré a que siempre a donde yo estaba encontraba un crimen o encontraba algo. Y mi padre fue de aquí, mi papá vive en Nueva York, y de Nueva York fue a visitarme para ver cómo estábamos nosotros, cómo estaba yo pues. Y me acuerdo que una mañana, una tarde, saliendo nosotros del tren subterráneo, pasó lo que siempre pasaba en ese lugar. En menos de 30 segundos llegó un joven con un revólver, agarró una bolsa, un paquete que tenía un muchacho, el muchacho forcejeó con él, se sacó el revólver y le metió 3 tiros. Pa, 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 pa. Yo actué como toda persona en ese lugar actuarían. Yo me agaché, me resguardé y el muchacho estaba como unos 10, 15 pies solamente de distancia de nosotros cuando ocurrió esto. Mi papá se congeló y se hizo así, no se movía. Y el hombre agarró y se fue corriendo. Y yo lo agarré y le dije, vente, vámonos para acá. Y mi papá me dice, no, hay que ayudarlo, hay que hacer algo. Le dije, ¿qué lo vas a ayudar? Ya está muerto. Si te quedas nos matan, vámonos. Y lo jalé y me lo saqué. Cuando llegamos a mi casa, mi papá preocupado se me queda mirando y me dice, Moisés, ¿cómo tú te amoldeaste a esto? ¿Cómo te acostumbraste a esto? Esto no es normal, chico, vale. ¿Cómo tú te acostumbraste a esto? Y yo le dije, viejo, no sé. Simplemente es lo que pasa aquí y yo me acostumbré. Después que mi tiempo terminó en ese lugar, yo fui a Nueva York y ministré ahí por un año más o menos y regresé después del año porque iba a estudiar, a predicar y a hacer otras cosas a ese lugar. Y cuando llego ahí, yo voy saliendo del metro una mañana y ¿saben lo que pasó? Mataron a un muchacho al frente mío. Adivinen quién se congeló. ¿Por qué? Porque me había adaptado a vivir en Nueva York, donde no era igual como ese sitio. Entonces, sin querer, tú te adaptas y te amoldeas a los lugares. Tú no te das cuenta. Te adaptas a las costumbres, te adaptas a las cosas, a los estilos, a la manera de pensar, a la manera de hablar, a la manera de vivir. Alguien te influencia y cuando vienes a ver ya lo estás practicando, lo estás haciendo. Y yo creo que la mayoría de los cristianos, y honestamente, yo no creo que la gente dice, yo quiero ser de esta manera y voy a llegar a este punto. Yo creo que la mayoría de los cristianos, sin darse cuenta, empiezan a tener conversaciones, cosas quizás que no tienen que tener. Y si tú no eres cristiano o estás en proceso de conocer a Cristo, o eres cristiano, pero tu relación no está donde tiene que estar, tú sabes muy bien lo que estoy diciendo. No es que tú planificas, voy a hacer esto por maldad, sino que empiezas a tener conversaciones y cosas, y sin darte cuenta, empiezas a hacer la misma cosa. Por eso el mismo Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es importante comprender esto, porque a veces nosotros empezamos a tener compañías
y sin darnos cuenta empezamos a ser influenciados. Conversaciones a veces. Hay conversaciones que ocurren en tu hora de receso, de break, en tu almuerzo, que tú quizás no deberías ser parte de ellas. Hay cosas que a veces muchos cristianos practican que no son nada buenas. Es lo que yo llamo la taza espiritual. O sea, están tomando una taza de café y están hablando cosas mal de otras personas a veces. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros rompamos con patrones que están en nuestras vidas. Patrones que quizás los adaptamos en la infancia, cuando emigramos a este país, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, por una junta, por lo que sea, por un dolor o lo que sea. Dios quiere que rompamos con estos patrones. Recuerdo la primera vez que visité a un amigo mío, porque a veces tú dices, yo no tengo nada malo, yo estoy bien, a mí no me está pasando nada, hasta que alguien te lo dice. Yo me acuerdo que la primera vez que visité a un amigo mío, que es excelente amigo mío, lo amo muchísimo, es como un hermano para mí. Y la gente no iba normalmente a comer a su casa, era una familia muy cerrada, no eran cerrados, sino que eran muy privados. Y yo me acuerdo que yo llego a visitarlo y lo que le voy a contar es totalmente verdadero, va a ser cómico, pero se los prometo que es verdadero. Y yo llego a visitarlos y estaba una viejita adorable, era la abuelita, una viejita, pero eso provocaba abrazarla, era súper dulce. Y cuando estamos en plena comida, que estamos sentados a la mesa toda la familia, y yo estoy ahí porque soy amigo de él, iba en un país que no es en los Estados Unidos ni en Latinoamérica, iba a visitarlo, y me acuerdo muy claramente que de repente esa viejita adorable empieza a reírse y deja salir unos gases que huelen muy mal de su cuerpo durante la comida. Y yo hice como que, esto fue un accidente, pensé yo. Pero se siguió riendo y dejó el segundo salir. Y yo dije, aquí hay algo. Y de repente veo a su hermano menor que se ríe y hace lo mismo. Y el olor era muy malo. Y yo digo, bueno, la abuelita que está viejita y el hermanito, pero de repente la mamá de él también lo hizo. Y yo dije, Dios mío, yo no estoy haciendo esto, yo tengo vergüenza. Ellos no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Y yo pues muy políticamente le dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y me paré, me fui. Al siguiente día él me llama y dice, chico, tú te fuiste tan raro, vale, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿ustedes siempre hacen eso en su familia cuando están comiendo? Y delante de la gente. Y él me dijo, ¿qué? ¿Eso? Increíblemente para él fue la primera vez que él llegó a concluir que eso era algo extraño y que era algo que no tenía que practicarse. Porque la abuelita lo practicaba siempre, la mamá lo empezó a practicar y la familia empezó a practicar. Y parece que el papá de él, cuando se casó con su mamá, asimiló la cultura y todo el mundo lo hacía en la mesa cuando estaban comiendo. Entonces hay veces que tú asimilas culturas y no te das cuenta. Simplemente pasa. Y cuando vienes a ver, estás haciendo cosas que no son buenas, que no te edifican y que te hacen daño. Ahora, lo importante, y regresando a lo más serio ahora, lo importante es comprender que estos patrones en tu vida tienen que tener un momento donde sean rotos. Por ejemplo, tú tienes el patrón de que empiezas a beber y empiezas a beber un poquito, empiezas a beber los viernes socialmente, los sábados socialmente, los domingos socialmente, después lunes, sábado, domingo, martes. Y el martes te montaste en el carro, habías bebido mucho, tuviste un accidente y mataste a una familia porque estabas borracho. Ese patrón es roto en el momento que tú matas a la familia. El problema es que hay consecuencias que las otras personas sufren por patrones que quizás tú o yo podamos tomar. Otro ejemplo, empezaste a gastar mucho. Viste unos pantalones que te gustaron nada más de $200 los pantaloncitos, nada más. Y dijiste, esos pantalones me quedarían preciosos nada más. Y alguien te dice, chico, pero son $200, tú no tienes que pagar renta. Sí, pero no te preocupes que Dios provee. Dios provee muy hermosamente, no ha pasado nada. ¿Tú no crees lo que la Biblia dice? Que Dios es dador de todas las cosas hermosas. Eso es hermoso, eso es para mí. La persona empieza a comprar y empieza a crear un hábito de comprar cosas innecesarias. Y cuando llega la renta, no puede pagar. Entonces empieza a llamar a la gente, mira que no tengo plata para pagar. Y empiezan a haber hábitos que no ayudan. O una persona llegó y empezó a ver cosas que no tenían que ver, pornografía por lo menos. Y creó un hábito de ver ese asunto. Eso, y si está casado o si está soltero, va a cambiar su forma de ver a su pareja y va a embromar su forma de ver las cosas. Y sobre todas las cosas puede romper con la relación si está casado con su esposa y crear grandes problemas.
El asunto es que sin darnos cuenta podemos caer en patrones sutil y fácilmente. Y Saulo, que fue conocido como Pablo, fue el que escribió el libro de Romanos. Y Pablo mismo cayó en esto. Y por eso es que él puede escribir lo que está escribiendo. Porque Pablo era un judío que era un gran erudito en su época. Y era un judío que era específicamente encargado de perseguir a la iglesia. Y lo que él hizo fue que él cayó en un patrón donde todo cristiano se convertía automáticamente en enemigo de Cristo. Pero enemigo del judío. Y Pablo empezó a hacerlo. Y en ese proceso arrestaron a un joven llamado Esteban. Y en Hechos capítulo 7, versículos 57 al 58 te dice: pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo se había convertido en un patrón que todos seguían. Los cristianos son nuestros enemigos. Cristo es enemigo del judaísmo. Hay que matar a los cristianos. Hay que perseguir a los cristianos. Y Pablo asimiló ese patrón. Entonces, en Hechos capítulo 8, versículo 3, mira lo que dice. Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba en las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Entonces, la cultura predominante había marcado, no con Saulo, sino con los sumos sacerdotes y los líderes religiosos, que todo cristiano tenía que ser eliminado. ¿Y qué hizo Pablo? Asimiló la cultura. ¿Y qué empezó a hacer? A perseguir a la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 9, entonces, te dice el patrón que tenía la vida de Pablo. Versículo 1 al 2. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Entonces, él tenía mucho poder. Él podía hacer lo que él quisiera. ¿Y sabes qué patrón causa el poder? Patrón de abuso. Cuando una persona tiene mucho poder, que puede hacer lo que quiera, causa un patrón de abuso. Y causa un patrón de sentirse en el tope de la cima, en el tope del mundo. Pero no es hasta que Dios interrumpe su patrón, porque él iba camino a Damasco a matar cristianos. En el versículo 3 de Hechos 9 y 5 te dice: pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodear por tierra. Mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con el Jesús resucitado, tus patrones son rotos. El problema es que muchos de nosotros a veces no buscamos ese encuentro con Jesús. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, los paradigmas, tu forma de pensar, la forma de ver la vida, empiezan a ser confrontados con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza entonces a hacer cambios en tu mente, cambios en tu forma de ver las cosas. Y entonces no te conformas a los patrones que el mundo tiene para ti. En Hechos capítulo 9, versículos 6 y 9, dice: él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Por 3 días Dios lo desintoxicó. Al hombre poderoso que tenía un patrón de poder abusivo, lo puso ciego. Le quitó todas las fuerzas que tenía. Y lo confrontó diciéndole: tú te crees poderoso, más poderoso soy yo. ¿Tú crees que tú tienes poder para matar? Yo tengo poder para dejarte ciego y regresarte la vista cuando yo quiera también. ¿Tú crees que tú tienes poder de ir a perseguir a la gente? Yo tengo poder de cambiar tu corazón y de paso, ¿sabes qué? Tú también vas a morir perseguido porque tú vas a ser cristiano. Y va a haber un cambio en tu vida y las cosas van a ser diferentes. Y Pablo entró. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Dios empieza a hacer algo, di conmigo, nuevo. Dios empieza a hacer algo nuevo, pero necesito buscar el rostro de Dios. Pablo más tarde se da cuenta de que él había, reflexionando, se da cuenta que él había caído en un patrón. Después de que viajó el mundo y que en Roma
sabemos nosotros que Él murió. El hombre pudo comprender que Él había caído en un patrón de este siglo, en un patrón de su época. Y por eso le escribe en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, en otras palabras, ¿quién es el patrón de blasfemar? Perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y Pablo empieza a decirle a él, simplemente no me di cuenta, muchachos, caí en esto por incredulidad e ignorancia. No me di cuenta. Y esto es importante que lo entendamos hoy. No puedes ser una persona nueva si continúas un modelo antiguo. Tú no puedes ser una persona nueva y decir voy a recibir a Jesucristo y sigues frecuentando los lugares que no debes ir porque tú sabes que no te ayudan. Tú no puedes decir yo soy una persona nueva y quiero buscar la presencia de Dios y seguir buscando las conversaciones o las mismas cosas que tu corazón te lo invaden de un patrón que no es bíblico. ¿Alguna vez te has visto el programa de televisión llamado Acumuladores? Lo pasan en inglés, pero es un programa que es muy divertido verlo, porque es un programa que es sobre personas que coleccionan específicamente, compulsivamente. Y hay una foto que me gustaría que vieras de esto. Las personas llegan a un lugar pequeño y ahí tienen todo guardado de todas maneras. Y guardan para todo, es más, guardan tanto que nunca lo usan. Porque tienen mucho. Y yo creo que a veces muchos de nosotros tenemos cosas que decimos, lo voy a usar algún día. Pasan 20 años y tú lo tienes guardado. Y no lo has usado. Entonces, hay un patrón. La persona empieza a acumular. Un familiar se da cuenta que hay un problema. Un amigo llama al programa. El programa va, entra, traen especialistas, traen psicólogos, traen consejeros, traen todas las personas que pueden trabajar con esto. Profesionales de limpieza y todo. Y entonces le dicen a las personas, me gustaría saber qué pasa. La persona cuenta una historia, quizás esto me lo regaló mi abuelita le gustaba esto, ya murió y yo desde aquel entonces estaba guardando todo esto y la casa está llena solamente de esas cosas. Entonces ellos intentan llenar un vacío acumulando cosas, porque hay un patrón que se va formando. Lo interesante está en que entonces los profesionales no van y limpian la casa y le dicen ya se acabó, se va a limpiar todo esto, sigue tu vida tranquilo. No, sino que ellos le dicen vas a hacer dos montones. Uno, lo que vas a botar, y el otro, lo que vas a guardar. Y entonces la gente empieza a hacer lo que esta foto siguiente te presenta. Empiezan a ver y dicen, con este plato voy a servirle la comida al presidente de los Estados Unidos cuando venga a mi casa. Y dicen, pero esta taza que tengo aquí en mi mano es cuando Cristo venga le va a servir comidita a él. Y lo que termina ocurriendo es que en el montón donde iban a botar cosas solamente hay 5 cosas para botar. Y en el montón donde ellos iban a guardar hay 500 cosas guardadas. Entonces los profesionales vienen y le dicen, tienes un patrón que tienes que romper. No está bien. ¿Tú sabes por qué los profesionales no los dejan, no escogen por ellos, sino que dejan que ellos escojan? Porque hasta que tú no te confrontas con tus patrones, no puedes ser libre de ellos. Hasta que tú no entiendas que hay algo que tienes que tratar, no puedes ser libre de ellos. Hasta que no confrontemos nuestros patrones, los problemas continuarán ocurriendo. Y esto es sumamente importante que nosotros lo comprendamos. No puedo ser una persona nueva si continúo en un patrón antiguo. Estas son las buenas noticias que yo te tengo hoy. Estamos en fin de año, en principio de año, perdón. ¿Tú sabes lo que ocurre en enero siempre? Todo el mundo quiere bajar de peso. ¿Sabes lo que ocurre en enero siempre? Todo el mundo quiere cambiar su vida. Y hacen 1000 resoluciones. Es una lista de 30 resoluciones que tienen que cambiar. Este es el momento, aquí en la iglesia, en un setting donde está la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios, donde tú puedes tomar la decisión de que ahora sí voy a cambiar. Voy a permitir que mis patrones sean interrumpidos, que el Espíritu Santo venga y me libere los patrones que estoy llevando. Porque hay patrones de toda clase, hay patrones de crítica, donde todo lo que las personas hacen criticar. Hay patrones que son enfermizos en autocastigarse uno emocionalmente y mentalmente. Hay patrones de creerse la gran cosota cuando somos personas de carne y hueso y cuando nos morimos nos convertimos en polvo. Hay patrones religiosos donde nos creemos muy, muy santos y pensamos que somos mejores que otros. Y por eso me gustaría que tomes ahora tu boletín, hay un espacio en blanco de notas, y que escribas ahí, cuando yo, espacio.
y escribe yo, espacio. El ejercicio es que tú durante esta semana puedas escribir cuando yo, y llenes esas frases con algo. Déjame darte algunos ejemplos. Y son los siguientes. Cuando yo me estreso, yo como muy mal. Me voy, dice la persona, cuando yo me estreso yo tengo que comer una hamburguesa triple. Con papitas fritas y todo porque me siento bien cuando como. Y el estrés lo trato con la comida. Otros dicen, cuando yo me estreso no paro de pelear con todo el mundo. Parezco un carrito chocón, todo lo que hago es pelear. ¿Por qué? Porque tiene un patrón de estrés y la forma en que ha aprendido a tratar con el estrés es discutiendo o sobrecomiendo. Cuando yo estoy solo o sola, busco personas que no debo buscar. Le mando un mensaje de texto a mi exnovio, a mi exnovia, si soy mujer, hombre. Le mando estoy casado, pero me siento solo con mi esposa, entonces empiezo a buscar cosas que no tengo que buscar, a llamar amigos que me van a llevar a lugares donde yo no debo ir. Cuando yo estoy solo, uso drogas y me emborracho. ¿Me entienden los patrones que a veces la gente sigue? O de repente la persona puede decir, cuando yo uso la internet, me deprimo con las redes sociales porque veo que Pepe ahora tiene una novia que es más bonita que la que yo tengo y yo quiero esa novia, yo no quiero la mía. O simplemente que Pepe acaba de comprar un carro nuevo. Dios mío, tú sí eres malo conmigo. ¿Por qué yo tengo esta charratica que tengo aquí todo el tiempo que ni me quiere prender? ¿Qué vida la mía? Mi vida es un problema, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Hay personas que cuando se meten en internet se deprimen cuando entran a Facebook o Instagram. Mira lo bien que le está yendo a esa persona y yo casado con este tipo feo. Ay, papá, como que algunos de ustedes están pensando eso, ¿verdad? Eso es peligroso, hay que cortar ese patrón. O quizás te dices, cuando yo me meto en la internet, empiezo a ver cosas que no tengo que ver, pornografía. Y cada vez me meto más. O a lo mejor tú dices, cuando yo me meto en internet, abro OfferUp, abro Amazon Prime, me meto en eBay y empiezo a comprar, mira, unos zapatos preciosos de $500. Está en oferta. Los compré en $499. Es una bendición. Son patrones que sin tú darte cuenta empiezas a acumular. Esta ventana de oportunidad que tú tienes ahorita en el mes de enero te permite a ti entrar en una actitud donde tú puedes decirle a Dios, Dios mío, rompe los patrones que he acumulado. Hazme nuevo. Cambia mi forma de ver las cosas. Por eso es que yo te digo que le digas a Dios, Dios mío, interrumpe el patrón al que me he conformado. Si por todo peleas, si todo discutes, si te sientes mal, si te ves el espejo y te ves mal, si no te amas, hay que romper esos patrones. Porque la Biblia dice que sus pensamientos de Dios no son los pensamientos que tú tienes, ni sus caminos los caminos que tú tienes, sino que los pensamientos de Dios son grandes para ti, sublimes para ti. Mientras tú estás pensando algo, Dios está pensando bendecirte. Pero Satanás quiere que nosotros nos conformemos a los patrones de este mundo. Por eso el salmista David decía en el Salmo 139, versículos 23 a 24, Señor, examina y reconoce mi corazón. Reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino. Es decir, no solamente es lo que estoy haciendo, es cambia los patrones de mi mente, cambia los patrones de mi corazón y me guiarás por el camino eterno, el camino a Dios. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo. Ser un sacrificio vivo, que hablamos la semana pasada, implica entregar tu vida a Dios y permitir que Dios empiece a trabajar. Empieza a pasar tiempo en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios moldee tu patrón de pensamiento. Empieza a hablar con el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te hable, moldea tu vida, transforme tus direcciones. No tengas miedo de llegar a su presencia y presentarle a Dios lo que tú sientes que está allí. Entrégale todo a Él. Óyeme, mi trabajo no es transformarme. Mi trabajo es ponerme en las manos de Dios para que Dios me transforme. Dios es el que hace la transformación. No puedo ser una persona nueva si continúo un patrón antiguo.
Quizás tú estás en el mismo lugar que estaba Pablo de resistencia cuando estaba camino a Damasco. Hoy te digo, Dios quiere tener un encuentro contigo y quiere romper los patrones. Quizás tú tienes un patrón escondido que nadie conoce. Yo estoy hablando y tú estás diciendo, este se metió a verme. Tengo una cámara en mi casa. Quizás tú tienes un patrón que es dañino en tu familia o en ti mismo. Dios quiere romper eso hoy. Él quiere hacerte nuevo. Por eso en Timoteo, 1 Timoteo 1, 15 al 16 dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. No puedes ser una persona nueva si continúas en un patrón viejo. ¿Estás conmigo esta mañana? Te invito a estar en pie. Y ahí donde estás, le voy a pedir a los sugieres, por favor, que vayan pasando al frente, preparándose para recoger las ofrendas. Pero ahí donde estás, yo te voy a pedir un favor. Primero que nada, empieza a comprender de que tu Dios tiene poder para transformar las cosas que tú tienes años luchando. Dios tiene poder para cambiar tu vida, para transformar tu corazón. Dios tiene poder para hacer algo nuevo. Dios tiene poder para hacer grandes cosas. Pasa con confianza, no te preocupes. Él quiere ser músico, no ha pasado nada. Sube, con confianza. Vente. Ese es un buen patrón, él quiere adorar a Dios. Y por eso, yo quiero decirte hoy que tu Dios abre caminos y Él hace milagros. Quizás para ti es un milagro que Dios haga algo. ¿Sabes qué? Ya Dios está haciendo la obra en ti. El hecho de que tú hayas llegado aquí quiere decir que Dios está listo. Pero es tiempo de que tú reconozcas eso. Te invito a que ores conmigo. Padre, bendice a toda persona que está aquí. Bendice al dador alegre, Señor. Provéele, Señor, a aquella persona que va a diezmar, que va a ofrendar, en el nombre de Jesús, Señor. Y que tu bendición se derrame sobre sus vidas. Y aquellos, Señor, que por un motivo no pueden dar o que están luchando con dar, Señor, bendíceles también, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Pueden pasar.